Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Carnival Corporation, que cotiza bajo el ticker CCL, utilizando un poco la información de los tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga de su primer reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna DC podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 de Carnival Corporation, publicado el día 7 de abril del 2021. De las columnas CZ a DB podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020, y en la columna CH podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer reporte, Carnival no reporta haber tenido ingresos trimestrales de 26 millones de dólares, lo cual está muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 3.778 millones de dólares. De manera anualizada, estos ingresos representan 832 millones de dólares, lo cual también se encuentra muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y al compararse contra los ingresos anuales del año anterior, durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 20.941 millones de dólares, esto representa un decremento porcentual en ingresos anuales del 96.03%, decremento que está muy agravado en comparación a los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Los costos de venta que durante este primer trimestre tuvo que cubrir la compañía fueron de 462 millones de dólares, lo cual, aunque continúa por debajo del promedio de los últimos 5 años y lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, sigue estando por arriba de lo reportado durante el tercero y cuarto trimestre del 2020. De manera anualizada, estos costos de venta representan actualmente 1.662 millones de dólares, lo cual está por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales de la compañía, nos quedamos con los ingresos brutos, que de momento representan una cantidad negativa por menos 830 millones de dólares. Al ser esta una cantidad negativa, en lugar de ser ingresos brutos, son pérdidas brutas para la compañía. Pérdidas brutas que están muy por debajo de los ingresos brutos reportados durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que a su vez también representan un margen bruto del menos 99.76%. Este es el primer margen bruto negativo que reporta la compañía, y que al ser negativo, por obvias razones, se encuentra muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, puesto que estos 4 han estado siendo márgenes brutos positivos. Este margen bruto lo que nos indica es que tras cubrir sus costos de venta, la compañía se ha gastado la totalidad de sus ingresos anuales y además se ha gastado un 99.76% adicional, que son estos menos 830 millones de dólares de las pérdidas brutas. Los gastos operativos que durante este primer trimestre tuvo que cubrir Carnival representaron 1.087 millones de dólares, lo cual es una cantidad que se encuentra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que de manera anualizada representan 8.845 millones de dólares, cantidad que, así como su versión trimestral, también se encuentra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a la pérdida bruta ahora también le restamos los gastos operativos de la compañía de manera anualizada, nos quedamos con las pérdidas operativas que de momento representan menos 9.675 millones de dólares. Esta es una pérdida operativa agravada en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y a los ingresos operativos promedio de los últimos 5 años de la compañía. Esta pérdida operativa también representa un margen operativo del menos 1.162.86%. Margen operativo negativo también muy agravado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y el promedio de los últimos 5 años de la compañía. Los gastos netos por interés que durante este primer trimestre tuvo que cubrir Carnival representaron 395 millones de dólares, y de manera anualizada estos también representan 1.222 millones de dólares. Ambas cantidades, tanto trimestrales como anuales, por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos
y sus promedios de los últimos 5 años, lo que ya nos comienza a dar un indicio de que la compañía cada vez está endeudando más y más con el banco. Pero hablaremos más de ello una vez que analicemos la hoja de balances. De momento continuemos con los ingresos antes de impuestos del trimestre, que representan una cantidad negativa por menos 1.979 millones de dólares. Por lo que nuevamente, al ser una cantidad negativa, en lugar de ser un ingreso antes de impuestos, es una pérdida antes de impuestos. Esa es una pérdida antes de impuestos que se ve mejorada en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún sumamente agravada en comparación a lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Esta pérdida antes de impuestos, de manera anualizada, también representan menos 11.462 millones de dólares, cantidad muy agravada en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y a los ingresos antes de impuestos de manera promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer trimestre, la compañía nos reporta una cantidad negativa en el rubro de pago de impuestos trimestrales, lo que significa que al ser esta una cantidad negativa, en lugar de haber tenido que pagar impuestos, Carnival logró hacer algunas deducciones durante su declaración y recibir un ingreso en lugar de haber tenido que pagar un impuesto. Este ingreso representó 6 millones de dólares, cantidad que está por debajo de los ingresos reportados durante el cuarto y segundo trimestre del 2020, aunque aún mayor al reportado durante el tercer trimestre del 2020. De manera anualizada, estos ingresos representaron 34 millones de dólares, lo que nos lleva a los ingresos netos, que de momento también se encuentran negativos por menos 11.428 millones de dólares. Pérdida neta muy agravada en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y a los ingresos netos promediados de los últimos 5 años de la compañía. Esta pérdida neta actual, al compararse contra los ingresos netos del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 1.872 millones de dólares, representa un decremento porcentual en ingresos netos del 710.47%, decremento porcentual en ingresos netos muy agravado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Así también, esta pérdida neta actual representa un margen neto del menos 1.373.56%. Este margen neto negativo actual lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus gastos de venta, sus costos operativos, sus pagos netos por interés y declaración de impuestos, se ha gastado la totalidad de sus ingresos anuales y además se ha gastado un 1.373% adicional, que son estos menos 11.428 millones de dólares mencionados en el rubro de pérdida neta. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Ahora llegamos a la hoja de balance, en la que se nos menciona que de momento Carnival Corporation tiene 9.674 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo. Tiene activos circulantes por 12.459 millones de dólares y activos totales por 57.226 millones de dólares. Estas tres cantidades muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años. Su pasivo financiero actual representa 28.248 millones de dólares, lo cual es una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que nos corrobora lo anteriormente deducido durante el análisis del estado consolidado de resultados en la sección de gasto neto por interés, donde habíamos visto que cada vez estaban pagando más intereses trimestre tras trimestre. Y esto es debido precisamente a que la empresa cada vez está endeudando más y más con el banco. Los pasivos circulantes actuales de la compañía representan 8.619 millones de dólares, lo cual es una cantidad que, a diferencia del pasivo financiero, se encuentra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Pero sus pasivos totales actuales representan 37.414 millones de dólares, lo cual es una cantidad muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Ahora, si los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la compañía, que de momento representa 19.812 millones de dólares, y es lo que verdaderamente vale la compañía. Esta es una cantidad que, aunque aún sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, se encuentra por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020
y su promedio de los últimos 5 años, siendo su máximo capital contable durante los últimos 5 años el obtenido durante el cuarto trimestre del 2019 por 25.366 millones de dólares. Al comparar el actual capital contable de 19.812 millones de dólares contra el capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 25.177 millones de dólares, esto representa un decremento porcentual en capital contable del 21.31%, un decremento porcentual que, aunque inferior al reportado durante el tercer trimestre del 2020, se encuentra superior al reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Lo que toda esta información de la hoja de balance de momento nos dice es que Carnival tiene suficiente activo circulante como para pagar 1.45 veces sus pasivos circulantes. Tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar 1.12 veces sus pasivos circulantes. Tiene activos totales suficientes como para pagar 1.53 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan el 48.83% de su capital contable, mientras que su deuda financiera actual representa el 142.58% de su capital contable. De estas 5 relaciones, 3, que son las de activo circulante, pasivo circulante, efectivo, pasivo circulante y efectivo capital contable, se encuentran mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. Pero sus relaciones de activos totales, pasivos totales y pasivo financiero capital contable se encuentran agravadas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, lo cual nos deja con interpretaciones encontradas, dado a que 3 de sus 5 relaciones se encuentran mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, e incluso al ver actualmente las 5 relaciones, pues estas parecieran todavía poder estar sanas y bajo control. Pero sin lugar a duda es muy preocupante el que la compañía haya pasado de un capital contable de más de 25.000 millones de dólares a uno actual de 19.812 millones de dólares, lo cual representa un decremento porcentual del más del 20%. Pero bueno, dado a que de momento Carnival tiene 1.157.563.552 acciones en circulación y cada una de estas acciones de momento, o al menos hasta el 7 de abril del 2021, estaban vendiendo en 29 dólares. Esto le daba una capitalización de mercado a la empresa de 33.569 millones de dólares. Pero considerando que el capital contable actual de la compañía es de solamente 19.812 millones de dólares, esto le da un valor real a cada una de sus acciones de 17 dólares con 12 centavos. Lo que significa que todo aquel que hasta el 7 de abril del 2021 estaba pagando 29 dólares por cada una de las acciones de Carnival Corporation, estaba pagando 1.69 veces el valor real de las acciones. Este es un precio de valor libros por arriba del promedio de los últimos 5 años de la compañía, que ha estado siendo de 1.51, siendo el mínimo precio de valor libros durante los últimos 5 años de 0.24, alcanzado durante el primer trimestre del 2020, inmediatamente después de que toda esta situación pandémica explotó, y su precio valor libros máximo durante los últimos 5 años ha sido de 2.21, alcanzado durante el cuarto trimestre del 2017. Este actual precio valor libros de 1.69 por sí solo ya nos indica un riesgo de inversión en las acciones de Carnival Corporation medio, puesto que se encuentra ligeramente por arriba de su promedio de los últimos 5 años. Dado a que de momento las pérdidas netas de la compañía son de menos 11.428 millones de dólares. Esto le da una utilidad por acción, también llamada UPA o Earnings Per Share en inglés, de menos 9 dólares con 87 centavos, lo cual es una utilidad por acción muy agravada en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años. Así también, esto le da un precio de utilidad, también llamado PU o Price Earnings en inglés, de menos 2.94, lo cual, aunque ya se muestra ligeramente mejorado en comparación a lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, sigue mostrándose agravado en comparación a lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020,
y su promedio de los últimos 5 años. Lo que todo este análisis fundamental de la compañía nos dice de momento es que Carnival está todavía muy lejos de recuperar sus ingresos trimestrales y anuales que venía manejando de manera promediada durante los últimos 5 años. Y contrario a ello, de hecho, todavía sigue disminuyendo sus ingresos, como podemos ver aquí que lo ha hecho durante los últimos 12 meses. Así también sus márgenes brutos, operativos y netos cada vez se agravan más en comparación a lo reportado durante sus 3 trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años. Quizá para muchos analistas e inversionistas actualmente todavía exista mucha esperanza en que las oleadas de vacunación tarde o temprano le regresen los ingresos que solía tener a la compañía. Pero dicha vacunación de la población no asegura que sus ingresos trimestrales y anuales de un trimestre a otro regresen a lo que solían ser de manera promediada durante los últimos 5 años. La recuperación de los ingresos de la compañía puede que sea un proceso muy alargado, que tome incluso a lo mejor un año o hasta más tiempo para volver a lo que solía ser. En cuanto a su hoja de balance, podemos ver que aunque sus activos siguen aumentando en comparación a sus reportes trimestrales previos y sus promedios de los últimos 5 años, sus pasivos son los que verdaderamente están creciendo a una mayor velocidad, y esto se ve reflejado en la disminución del capital contable de la compañía en comparación a sus 3 trimestres previos, sus promedios de los últimos 5 años y el capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020. A pesar de ello, sus 5 relaciones aquí mostradas de activos, pasivos y capital contable podrían interpretarse como bajo control, lo que nos hace quedarnos con interpretaciones encontradas. Ya por último, el actual precio-valor libros nos sugiere que de momento el invertir en acciones de Carnival conlleva un riesgo de inversión medio, como mínimo, dado a que este de momento se encuentra por arriba del promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 1.51, por lo que una posible corrección en el corto mediano plazo se puede interpretar como muy probable, sobre todo por el hecho también de que la compañía continúa teniendo ingresos trimestrales y anuales cada vez menores. Pero bueno, tras ver estos fundamentales, ¿ahora qué piensan de las acciones de Carnival Corporation? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que se corregirán en el corto o mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de CCL? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantendrán a corto, mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de CCL que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para principios del mes de julio. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alsea, Homex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuándo y cuántas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.